Grabar. Bueno, ahora sí, ya está Mica, está terminando de entrar. No me acuerdo por dónde nos quedamos. De Yasis, hasta ahí llegué, que te decía mal el nombre, y ¿quieres agregar algo de esto o no? ¿Ya? No, acá estábamos hasta, vale, con el ejemplo de Agustín estabas explicando que era una herramienta. Sí, está bien. Retomando lo de Agustín, la idea era esto, de uno planifica para organizar su vida, pero acá en la educación sería planifica en función a esos contenidos y siempre con objetivos claros. ¿Cuál es el contenido que tengo que enseñar? ¿Cómo pienso enseñarlo? Para eso tengo que pensar cómo lo voy a secuenciar, cómo lo voy a ordenar, qué propuestas en la clase puedo realizar. Incluso hay autores que dicen que hasta podemos llegar a anticipar o formularnos posibles respuestas de los alumnos y pensar posibles intervenciones nuestras para seguir generando debates o intercambios en favor de ese aprendizaje que estamos queriendo propiciar. Pitlock lo que plantea es que esta planificación entendida como una herramienta o instrumento de trabajo tiene que justamente servirnos para hacer este tipo de trabajo en el aula, que es una manera de encuadrarnos la tarea, ¿sí? Yo soy de esas personas que empiezo a hablar y quiero poner un ejemplo y me voy. Bueno, la planificación de alguna manera me ordena y cuando me fui mucho digo, bueno, a ver, ¿dónde estábamos? ¿Sí? Este encuadre. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué era lo que yo pretendía que se logre en este encuentro? ¿Sí? Por eso habla de encuadre de tareas. Permite prever, organizar acciones, que es lo que venimos hablando, anticipar situaciones, algunas se pueden anticipar, otras no, pero bueno, a pesar de que hay cosas que nos sacan de eso planificado, la planificación siempre está presente como para poder volver y reencauzarnos, ¿sí? Implica la toma de decisiones, constantemente estamos decidiendo. Bueno, esto no salió como lo preveía. Yo pensé, anticipé, creí, y sin embargo los resultados no son los que acordé. Pero la posibilidad de pensarla como instrumento tiene esta flexibilidad de ir y venir todo el tiempo. Lo que decía Agustín o lo que decían ustedes antes. Reformulo, ¿sí? Pero siempre con objetivos claros, sabiendo bien hacia dónde me oriento. Porque si no tengo bien claro el norte, ahí sí, reformulo, pero me voy todo el tiempo disparando para distintos lugares. Bueno, finalmente Laura Pilluc dice, debe ser realmente pensada, hablando siempre de la planificación, ¿no? Debe ser pensada como una herramienta que brinda insumos a los haceres educativos y permite repensar conjuntamente, dando lugar a las modificaciones y adecuaciones necesarias. Conjuntamente, y cuando habla de conjunto, está hablando de pensar con otros docentes, pensar con los alumnos, ¿sí? Es siempre pensar con, hacer con otros. Si bien el docente tiene una responsabilidad y ocupa un lugar que el alumno por ahí no lo va a ocupar, es con el alumno que yo reviso, repienso, reflexiono, modifico mi planificación. Es con otros docentes que me orientan, que comparto experiencias, que, ¿sí? Es con otros que siempre voy reformulando y rehaciendo mi propia práctica. La voy enriqueciendo, pues la idea es esa. Hay otros docentes que no, que creen que ya se las saben todas y para ellos las cosas son de una única manera y su planificación es rígida, está organizada, sistematizada, pero siguen lo que esa planificación le indica, sin escuchar, sin observar, sin mirar lo que le pasa al grupo clase, qué le pasa al compañero al otro docente, ¿sí? Bueno, por eso les digo, estas son perspectivas, nosotros estamos parados en esta perspectiva de que entiende la enseñanza como un arte, una política, donde hay una revisación constante, ¿sí? Escuchando a los alumnos, revisando mi práctica, sabiendo que siempre hay posibilidades de hacer algo diferente. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Seguimos con este mismo concepto de la planificación como herramienta de trabajo, cuya función es orientar al docente, a los educadores, para tomar decisiones, para elegir. Y por allá salió en algunas de estas charlas que tuvimos anteriormente, elegir el contenido a enseñar no se puede elegir porque está prescripto en este documento público que es el currículum. Pero sí se puede elegir en qué orden voy a encarar determinados contenidos. Quizá en inglés, sí, incluso en inglés, porque en inglés están organizados por categorías. Entonces, por ahí pueden empezar por la categoría, la última categoría que está enunciada, pero sin descuidar saberes previos que son necesarios para abordar. Sí, esos saberes previos para abordar esa última categoría o conceptualización explicitada en el diseño curricular requiere necesariamente de los contenidos que están explicitados en un inicio, y bueno,
si voy a reformular, voy a tener que tener en cuenta esos recaudos para abordar esos saberes previos necesarios para profundizar en esto otro. ¿Se entiende lo que digo? El currículum es prescripto, quiere decir que sí o sí hay que enseñarse eso, pero por ahí el orden puede flexibilizarse, siempre y cuando nosotros tengamos la precaución de que no estoy descuidando saberes previos que son necesarios para abordar otros en mayor profundidad, ¿sí? Entonces, la planificación nos ayuda a decidir, a elegir, a pensar, recrear, diseñar, bueno, todos esos verbos que están ahí son los que venimos desarrollando desde que arrancamos el bloque, ¿no? Todos ellos, siempre con esta idea de flexibilidad, de plasticidad, de que es algo que, van a decir otros autores, Salinas habla de boceto. Es un boceto, algo que se escribe con lápiz, lo tachoneo, lo borro, lo reformulo, le hago una flecha para acá, para allá, ¿sí? ¿Cuándo eso? ¿Durante la clase? Y quizá durante la clase no. Va a ser el momento post-encuentro, cuando vuelvo sobre lo que hice para pensar en la clase siguiente, ¿sí? Bueno, ¿qué orientan estas decisiones, elecciones, esta forma de pensar, recrear y diseñar? El diseño curricular, lo que venimos hablando, lo que ustedes dijeron anteriormente, ¿no? Siempre contextualizándolos, ahí dice, habla de una construcción, deconstrucción, reconstrucción. El diseño curricular está construido, es uno y único, pero ahí se explicitan los contenidos a enseñar, como ustedes bien dejaron en claro el encuentro anterior. Ahora, el docente lee, reformula, el docente a veces es más idóneo en algún contenido que en otro, ¿sí? Se siente más seguro en algún contenido que otro, entonces también la forma de priorizar o encarar determinados contenidos es diferente en un docente y en otro. Entonces, esos contenidos que están ahí diseñados, escritos, prescriptos, perdón, los va a construir el docente, los reconstruye, esto que ustedes decían, los reformula, los reconstruye de alguna manera, quizás no con intencionalidad, pero siempre pasa que al ponerlos a jugar esos contenidos en la relación con los otros en el aula, y de acuerdo a la secuencia didáctica que armó, a las actividades que propuso, el contenido sufre modificaciones, y se convierte en esto que hablamos, contenido enseñado. ¿Sí? Que las chicas hablaron el otro día, la diferenciación de los conceptos. Pero siempre contextualizado, y cuando habla de contextualizado, habla de con ese grupo de clase, ¿sí? Yo puedo ser docente de inglés de segundo año de la misma escuela hace 10 años, pero si bien mis prácticas por ahí son parecidas año a año, seguramente se ven reformuladas cada uno de los encuentros para abordar un mismo tema de acuerdo al grupo alumno que tengo, de acuerdo a lo que yo me haya enriquecido o no con el compartir con otros, con hacer cursos, con una bibliografía nueva que haya comprado, ¿sí? Pero siempre tiene que estar contextualizado de acuerdo a la demanda que esa situación didáctica, la relación docente-alumnos, va proponiendo. Desde ese lugar están contextualizados, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Sigo avanzando o yo sigo hablando? Hablo sola como loca mal. Sí, sí, sí. Bueno, siempre con esta idea de planificación como herramienta, posibilita el trabajo compartido y en equipo, lo que dijimos anteriormente. Permite reflexionar, evaluar y autoevaluarse. En realidad estos momentos de post-planificación, de revisión de lo que vengo haciendo, también es un ejercicio para mí y mi práctica de enseñanza. ¿Sí? Para revisar, diseñar, rediseñar, contextualizar. Entonces, la planificación, concluye la autora, es una herramienta, un instrumento que tiene que ser abierto, flexible y modificable. ¿Sí? Esos son como los grandes conceptos. Primero, que es una herramienta o instrumento de trabajo, que tiene que ser un insumo para el docente. Entonces, la planificación que ustedes ven prolijamente tipeada, blanquita, impoluta, es una planificación de adorno. La planificación de verdad es aquella que está tachoneada, rayada, escrita, modificada, manchada, porque está usada. Quiere decir que realmente para el docente es su herramienta de trabajo. A ustedes en inglés, no me acuerdo en qué año, en tercero, les enseñan a hacer planificaciones, y les enseñan a planificar cada clase. De acuerdo al contenido tienen que planificar cada clase, el momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que cuando uno está trabajando y cuenta con tantos cursos y demás, a veces los tiempos se acostan. Y después esa planificación uno la hace mentalmente, y a veces esto de lo mental, y bueno, corres el riesgo de que algunas cosas se te disparan. En cambio, el hecho de que esté escrita, a veces cuando vos te das cuenta que te está yendo, podés volver al papel y te vuelve a encuadrar. Y de hecho, el hecho de que esté escrita, dicen los autores, no lo explicita tanto Pitluck, pero lo van a leer en Navini y Salinas, dicen que en realidad es un proceso comunicable, tiene que ser comunicable. Los alumnos tienen que saber qué se les está enseñando. Muchas veces los docentes creemos
hacerles saber que lo que vamos a abordar es tal tema. Pero a veces lo damos por supuesto, y los alumnos no saben muy bien por qué están abordando eso o ese tema, qué relación tiene con lo anterior. Si no hay alguien que lo explicite, que tendría que ser el docente, los alumnos a veces se enteran lo que están viendo, qué sé yo, después de 3 clases, por decir algo, o cómo se relaciona esto con lo que veníamos haciendo. ¿Sí? Entonces dice, la planificación, dicen estos autores, tiene que estar escrita porque tiene que ser comunicable. En este proceso de comunicación tiene que posibilitar al otro, al alumno, saber qué se le está enseñando, con qué fines, con qué propósito. ¿Sí? Todo eso esto que yo voy enumerando, objetivos, finalidad, contenido, objetivo, finalidad, propósito, actividad, tarea, evaluación, tiene que estar explicitado, los alumnos tienen que saberlo. A veces no lo saben anticipadamente, lo van descubriendo en el desarrollo de la clase. Lo ideal sería que esté comunicado con antelación. No sé si todo, pero algunos de estos criterios por lo menos, porque muchos otros se van construyendo la dinámica misma del encuentro con los alumnos. ¿Sí? Pero como es un boceto, se van plasmando algunos objetivos generales, algunos indicadores generales que después se van llenando de contenido en el transcurso de las clases. Pero esos contenidos generales, esos objetivos generales deberían ser comunicados para que los alumnos vayan sabiendo. Si lo toman o no, es otro tema, pero sí que estén sabiendo, hay que explicitar mucho, no dar por sabido o sentado que el alumno solo se da cuenta o lo descubre. No siempre ocurre eso, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos lo de Davini. Bueno, Davini en el texto también se toman algunos, no en el capítulo que ustedes van a leer, pero a lo largo del texto toma algunas definiciones de otras autoras, como Ruth Harf, bueno, y Laura Pilluc está ahí también, pero Ruth Harf dice, planificar es hacer un plan o proyecto de una acción, es un proceso mental que orienta en una dirección determinada y que contempla los medios necesarios para alcanzar tal fin. Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de planificar. Esto está enumerado, pero nada más para que les quede a ustedes y lo usen como recurso cuando yo les mande el Power, quizá en algún momento cuando tengan que planificar concretamente, acá tienen como indicadores de elementos que no pueden faltar en una planificación. ¿Sí? No los vamos a repasar ahora porque se vuelve tedioso, pero son como los componentes de una planificación, que un poco Davini, en el texto de Davini, se los propongo para la lectura por eso, porque describe en qué consisten algunos de estos indicadores o estos componentes de la planificación. ¿Sí? Acá saltaríamos a Salina, al otro texto. El texto se llama Teoría y Desarrollo del Currículum, la planificación de la enseñanza, sentido común o saber profesional. Bueno, así se llama el capítulo. Y acá hice 2 columnas que en realidad no están rellenadas, ¿sí? Porque la idea es que ustedes cuando vean el texto, como ejercitación, cuando lean el texto, yo ya les anticipé al principio, que el autor habla de estas 2 conceptualizaciones. La planificación que entienda el currículum como tecnología y la planificación que entienda el currículum como una investigación, o a la enseñanza como investigación. Entonces la idea es que una vez que lean el texto, puedan enumerar por lo menos 5 o 6 características de cada una de estas formas de planificación. ¿Sí? En este del currículum como tecnología van a ver que describe distintas formas de planificar, distintos modelos. Mi idea no es que ustedes sean idóneos en eso porque no se usa, de hecho, pero sí que lo lean y traten de sacar criterios en común, o aquello que lo hace común a los distintos diseños de planificación desde este marco de enseñanza, y los enumeren acá, como ejercitación, ¿sí? Y luego lo mismo con el currículum como investigación. Lo que pasa es que en currículum como investigación me gustaría que la lectura sea un poco más profunda para que puedan extraer bien los criterios que ahí enumera, porque son los que a nosotros nos sirven para el tipo de planificación que pensamos, que tiene íntima relación con lo que venimos desarrollando de Pilluc, ¿sí? No les va a resultar tan tedioso. Pero hablar de investigación sugiere que en cualquier investigación, en cualquier disciplina, quienes investigan no salen al campo de trabajo, de investigación, con ideas definidas. ¿Con qué salen al campo de trabajo? ¿Qué van a buscar quienes investigan? ¿Salen con ideas cerradas a investigar sobre algo que desconocen? No. Pero sí salen con algunas preguntas y algunas posibles respuestas. ¿Cómo se llama a eso? A esas preguntas que van al campo de trabajo a buscar respuestas, a ver si es así como lo estoy pensando. ¿Hipótesis? No.
Hipótesis, genial. Entonces, acá lo que subyace es la idea de planificación como hipótesis de trabajo. Y como toda hipótesis, hay momentos de corroboración y hay momentos de refutación. Se corrobora en tanto y en cuanto yo la organizo, la llevo a cabo y más o menos va dando cuenta de lo que yo planifiqué, responde a mis objetivos, los alumnos van aprendiendo. Ahora, cuando la puesta en práctica de esta planificación no coincide con lo que yo propuse que tenían que aprender, o los chicos no lo van logrando como yo pensé que lo podían lograr, estoy refutando una hipótesis inicial, entonces necesariamente requiere revisión. ¿Sí? Acá subyace este concepto de planificación como hipótesis, y todo lo que conlleva pensar en una hipótesis, en un trabajo de investigación. Y esa investigación se hace con los alumnos en el aula. ¿Sí? Cuando yo pienso mis acciones en función de esos contenidos que tengo que enseñar, pero en la puesta en práctica. ¿Qué va a pasar? Si yo lo pienso así, me parece que esto va a andar, ahora lo llevo al aula y ¿cuál es el resultado? ¿Corrobora o refuta mi hipótesis? Entonces, si hay refutación o revisión de hipótesis, tengo que reformular la planificación. ¿Sí? Por eso se llama currículum como investigación, porque subyace esta idea. Estoy todo el tiempo revisando, pensando en función de lo que va pasando en la puesta en práctica, el accionar. ¿Hay un momento previo? Sí. Anticipo, pienso en función a qué. A los contenidos, porque ustedes van a decir, ay, cuando vos no sabés qué grupo te va a tocar, ¿cómo haces a principio de año? Claro, ¿cómo hago? Entonces, mi instrumento para saber qué hago, cómo planifico mi clase, como yo hice este año, a principio de año, como hago todos los años al inicio. Y bueno, nos dan un tiempo, generalmente son 4 semanas de clase para hacer una evaluación diagnóstica de las características del grupo y después armar nuestra planificación. Pero la verdad es que mi planificación generalmente yo ya la tengo prearmada en función al diseño curricular. A lo que el currículum de primer año de la profesora de inglés me determina qué son los contenidos que yo tengo que enseñar. Esto es una verdad entre nosotros, que no diga nada. Pero ¿qué es el papel? En realidad esa planificación se las mandé a ustedes, se la mando al director y quedó. Pandemia. Pandemia. Claro, este año pandemia, pero otros años no hubo pandemia y sin embargo quedó. A lo sumo lo que hago el año siguiente es reformular algunos textos, pero no le hago grandes modificaciones. Generalmente las modificaciones se ven en la puesta en práctica. A veces textos que están en la planificación anual no coinciden con los que vimos en el aula. ¿Sí? Porque se enriquecieron, porque se reformularon a raíz de la demanda y lo que fue pasando en el encuentro con los alumnos. ¿Sí? Entonces, en esa planificación áulica, o por proyecto, o por unidad, se revisan muchas más cuestiones que la original. La original es un boceto, un esbozo bien a grandes rasgos. ¿Sí? Bueno, entonces cuando uno arranca, toma unas horas. Yo voy a ser suplente, quiero empezar a trabajar, entonces uno va a tomar horas a la asamblea, al lugar donde designan horas, y resulta que tomo para un segundo año del colegio secundario, escuela normal, que ahora es la media número 10. Ajá, ¿y qué voy a dar? Generalmente uno se pone en contacto con el profe que licenció, entonces el profe por teléfono, si te puede atender, o personalmente te dice, mirá, estoy viendo tales temas, si querés seguir con esto y esto, pero yo en 2 semanas vuelvo. Bueno, si es poco tiempo no pasa nada, porque el profe titular te va orientando cómo seguir. Ahora, si vos agarrás una suplencia por 6 meses, un año, a principio de año, no tenés quien te diga cómo tenés que continuar o iniciar. Entonces, el recurso que tenés para planificar tus clases va a ser el diseño curricular. Ahí quien te organiza y te ordena es el diseño curricular, porque está secuenciado y ordenado por año, ¿no es cierto? Entonces, ahí van a planificar, como hice yo, mi planificación anual. A inicio del año, según el diseño curricular, organizo todo el año. ¿Sí? Ustedes organizarán 6 meses, si es la suplencia por 6 meses. Pero lo cierto es que tienen que dar inicio a la cursada ustedes. Entonces, no conocen al grupo alumno, no conocen al docente porque no hay, pero siempre hay un lugar para arrancar. El lugar donde se arranca o el recurso que tenemos es el diseño curricular. Lo van a reformular y seguro, porque en inglés a ustedes lamentablemente les va a pasar esto que puso por caso Micaela en el terciario. No es que se encuentran a todo el curso que no tienen ni idea de inglés, encuentran muchas disparidades porque tienen alumnos que van extraescolar a inglés, muchos años, pocos años y quienes no van. Entonces tienen una diversidad de saberes respecto a la disciplina que usted la tiene que abordar como docente. ¿Sí? Y eso vos no lo podés saber anticipadamente sin conocer el grupo, eso lo vas descubriendo en la medida que interactúas con el grupo. ¿Sí? Yo les pero bueno, se los voy a proponer para la próxima, porque en breve se nos va a cortar otra vez, pero mi intención, si alguno vio
la película Escritores de la Libertad, una película vieja. Bueno, es una película vieja, pero a mí me gusta mucho, está basada en hechos reales. Yo tengo seleccionados 3 o 4 fragmentos de la película, y justamente en el fragmento 1 se muestra una docente que se va a hacer cargo de un curso a principio de año, por primera vez, primero que es una docente novata, va a ser su primera experiencia como docente, y se presenta en una escuela, ¿sí? Entonces la idea es, por ahí lo vamos a hacer a modo de cierre, cuando cerremos el bloque, bueno, ¿qué pasa en el transcurso con la práctica de enseñanza de esta docente? Desde el inicio, cuando se presenta en la escuela y presenta su planificación, y cómo finaliza. Si alguien la quiere ver anticipadamente, la pueden ver, es vieja, Escritores de la Libertad, y si no, yo tengo 4 fragmentos que se los voy a socializar cuando hagamos como bloque de cierre. Pero justamente para analizar un poco esto, ¿qué pasa, no? Cuando uno planifica de determinada manera y la realidad nos presenta algunos obstáculos en el medio, ¿sí? Bueno, entonces, de Salinas, el texto de Salinas, acuérdense, de estas 2 conceptualizaciones que presenta, leen la de currículum como tecnología, pero para tener un conocimiento y un esbozo de cuáles son los indicadores que la caracterizan, pero sí ahondamos un poquito más en el currículum como investigación, ¿sí? Eso para cuando vayan a la lectura. Y el texto de Davini, que habla de métodos se llama Métodos de Enseñanza, y un poquito más el título, pero el capítulo que ustedes van a leer es el capítulo 8, creo que se lo socializo, lo que les socializo es solo el capítulo 8, me parece que no está todo el libro. Y se llama Programación de la Enseñanza. Programación o planificación en este caso están usados como sinónimos, ¿sí? Bueno, Davini lo que plantea es que el enseñar es un proceso complejo y que necesariamente hay que planificar por estas ideas que ustedes trajeron al principio, por estas ideas previas, por esta necesidad de organizar, de encuadrar, porque si no, no sabemos para dónde ir, cómo avanzar, ¿sí? Dice, en este sentido, enseñar comprende una transmisión cultural dirigida a sujetos concretos para que puedan lograr como resultados aprendizaje. Bueno, en esta necesidad de que los otros aprendan o se apropien de determinados contenidos, o saberes, u objetos de conocimiento, se vuelve necesaria la tarea de organizar esa presentación, esos contenidos, a través de la planificación. Bueno, ahí argumenta, explicita, qué es lo que facilita la programación o la planificación. Lo que ya venimos diciendo, la toma de decisiones en cuanto a la forma de construir propuestas y estrategias de enseñanzas que sean adecuadas para los alumnos que tenemos delante nuestro, para esos alumnos, no cualquier alumno, para estos alumnos, y en un contexto en particular. Cuando hablamos de esos alumnos, son de ese contexto, de esa escuela. Yo puedo ser docente del mismo año, de inglés del mismo año, en 3 escuelas distintas, y si bien puedo proponer estrategias de enseñanza parecidas, generalmente voy haciendo algún tipo de ajustes de acuerdo a la realidad o al contexto áulico del grupo con el que interactúo en cada una de las instituciones, ¿sí? Buscando coherencia entre los propósitos y los medios, o sea, qué me propongo que aprendan y qué recursos les ofrezco o con qué recursos cuentan ellos para apropiarse o resolver las actividades que yo les estoy proponiendo, ¿sí? Ella habla de propósitos como objetivos claros, definidos, qué es lo que pretendo que aprendan. Y medios, ¿con qué recursos? Bibliografía, internet, nosotros nos podemos comunicar, pero Sofi estaba más complicada por ahí para las conexiones, ¿no? Entonces, nada, nosotros seguimos encontrándonos una vez por semana, pero Sofi por ahí no pudo, más que esta creo que es la segunda vez que se encuentra. Digo, si bien yo lo sé, los encuentros se siguieron sosteniendo. Muchas veces en las aulas, con grupos más numerosos, pasan estas cosas. Hay mucha más diversidad de posibilidades, y sin embargo seguimos con un grupito, y los otros es como que hacemos que no están. Y bueno, ahí, error. Error, no debería ser así. ¿Sí? Hay que pensar diversidad de medios o de recursos si es necesario, o si no, aquel recurso que es común a todos, ¿sí? Otra de las cosas que facilita la programación es la anticipación y la organización de contenidos y acciones, que está más que dicho. Comunica las intenciones educativas y las actividades. ¿Se acuerdan que uno de las caracterizaciones de la enseñanza, cuando vimos en el capítulo 1, qué se entiende por enseñar? Una de las cuestiones que la caracterizan, dice Basabe, es la intencionalidad de aquello que yo pretendo enseñar, ¿sí? Y por eso hablamos de un currículum oculto, de un currículum real, que muchas veces se aprenden cosas que no están escritas ni explicitadas, sin embargo se aprenden igual.
Bueno, en este caso, los contenidos, los objetos de conocimientos que los docentes pretenden transmitir y enseñar a sus alumnos, tienen esa intencionalidad de que los alumnos se lo apropien. Obviamente que en este proceso de intercambio pasan otras cosas y se aprenden un montón de cosas que a veces no son necesariamente o no coinciden al 100% con lo que yo tuve intención de enseñar. Pero están atravesados por múltiples factores, entre ellos el tipo de actividades o propuestas de enseñanzas que yo ofrezco a mis alumnos. El tipo de actividades o el tipo de propuestas que yo llevo adelante en la clase para que mis alumnos se apropien con los saberes, muchas veces son los responsables de que los alumnos aprendan o no aprendan. Y no es el alumno ni el contenido en sí, sino la oferta educativa, la propuesta, la actividad que yo les propuse. ¿Sí? Esto lo remarco porque justo en la carrera, en la licenciatura que estoy terminando, es uno de los factores que muchos pedagogos están analizando. Que muchas veces el fracaso o el no aprendizaje de determinados contenidos en un grupo de alumnos tiene más que ver con el tipo de estrategia o la propuesta de enseñanza del docente que con el alumno como se suponía antes. ¿Sí? A veces las actividades que sugerimos o proponemos no son acordes a las habilidades del alumno o a saberes de los alumnos o recursos y materiales con los que cuentan los alumnos. ¿Sí? Entonces eso hace obstáculo y por lo tanto los resultados no son los esperables. Ni para el docente ni para el alumno. ¿Me siguen ahí? Juli, pero haciendo referencia a esto que vos decís, que yo lo venía pensando hace un rato, se me hace que uno como docente, bueno, vos porque te interesa y estás como en el día a día con respecto al tema vínculo también, esto que vos decís, de que antes el responsable era el contenido o el alumno y el docente no se llevaba como ninguna responsabilidad. Tiene que salir del docente ocuparse de hacer ese mea culpa también, ¿o no? A mí me pasa de hace un tiempo para atrás que me pasa y digo, bueno, a ver, yo estoy preparándome para ser docente, pero en este momento estoy siendo alumna también. Entonces es como que tengo por momentos sentimientos desencontrados, por decirlo de alguna manera, de decir, como que voy tomando de cada uno qué es lo que me gustaría hacer a mí, por ejemplo. Porque son mi única referencia en este momento, los docentes que tenemos. Pero se me hace esto que vos decís, bueno, genial, tenés que tener esa capacidad o te tiene que interesar hacer ese balance, o esa autoevaluación, o mea culpa, como lo quieras definir. No sé, es como mi percepción, y creo que no pasa con todos. Jazz, ¿qué decías? ¿Compartís eso? ¿Eso es una cuestión formativa o una cuestión personal? ¿Qué clase? Porque me parece que a lo mejor esto que dice Mica, si bien tiene su lógica, me parece que también es un poco una cuestión formativa, el formar docentes con esta capacidad de pensamiento. No sé si debe quedar tan a la deriva que depende de nuestra forma de ser, si nos preocupamos más o menos. Justamente confluyen varios aspectos. Lo personal, lo propio, lo idiosincrático de cada sujeto, seguro, porque en realidad referentes de ustedes no somos solamente los docentes que hoy están atravesando su biografía actual, ¿sí? Su momento de vida, que se están formando. Sí, los que tuvimos antes también. Exacto. Sí. Parece que no, pero hay una hay un mandato, una impronta de ser docente que la vienen construyendo desde que son chiquititas, desde que están expuestas a situaciones de enseñanza y aprendizaje, incluso desde lo más filial, desde lo del núcleo familiar, pero bueno, lo familiar uno a veces cree que lo puede como excluir, pero de alguna manera también hay procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero si vamos a lo netamente escolar, desde que tienen 3 años, por lo menos 4, están siendo sometidos a estos procesos. Entonces, hay como muchos referentes, muchos modelos que les han marcado, de alguna manera han dejado una impronta, una marca en ustedes, que muchas de ellas deben ser inconscientes. Pero hoy por hoy, respecto a quienes actuamos como modelos, si se quiere, como quienes somos sus docentes, y ustedes hoy se están formando con esta perspectiva y con este objetivo de ser docentes a futuro, a corto plazo, entiendo este sentimiento ambivalente. Entonces, ¿qué hago? ¿Es algo propio? ¿Tiene que surgir del docente? En realidad un poco va a surgir del docente de las conceptualizaciones que crean ellos que es ser docente. Pero en el diseño curricular también hay una fuerte impronta, por lo menos el diseño curricular de nivel inicial hasta terciario no universitario, donde hace muchos años, pero no cambió nuestra cabeza, pero hace muchos años ya se viene explicitando que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso compartido y que en realidad la mayor responsabilidad está en el docente.
Y lo que tenemos que estar revisando constantemente son nuestras prácticas como docentes, haciendo esta reflexión entre lo que nos va pasando y lo que vamos haciendo. Esto es algo que políticamente se instituyó a partir de la constitución de este diseño curricular, 2007. Que ustedes dicen hace mucho, pero no hace tanto si pensamos en el recorrido del surgimiento histórico de la escuela. Entonces hay prácticas muy, muy, muy arraigadas que cuentan con muchísimo más tiempo histórico, que nos atraviesan a nivel inconsciente, si se quieren, y que son esas las que a veces hacen obstáculos, y que yo puedo desear ser otro docente y sin embargo en mi práctica hago lo contrario. Entonces, tiene que ser una necesidad personal, por un lado, tiene que haber espacios de encuentro docente en las instituciones que no lo hay. Esa es otra verdad. Porque uno a veces puede revisar su práctica a partir de que puede intercambiar con otros colegas, ¿sí? Y ese es un reclamo que viene de hace años y que no hay espacios de encuentro de ese tipo. Generalmente cuando hay capacitaciones con una temática que bajan desde dirección de escuela que hay que hacer, se aborda ese contenido rápidamente y se ponen en la mesa un montón de otras cuestiones que preocupan a los docentes, que tienen que ver con los docentes de esa institución. Porque es el único momento de encuentro de por lo menos más de 10 docentes juntos para hablar de una cuestión o algunas temáticas que preocupan a todos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, un poco de información personal, seguro. Pero hay una ideología y un marco que lo establece. Lo que pasa que, bueno, si solamente el marco fuera garante de que las prácticas se modificaran, hoy tendríamos que trabajar todos más o menos parecidos. Y la práctica dice que eso no ocurre. Así que un poco, y bueno, y otro poco es por mi formación. A ver, en mi caso yo sigo formándome, y toda mi formación desde lo disciplinar tiene que ver con pensar, bueno, ¿cómo aprende un sujeto? Entonces ya sabemos que el otro aprende en función a lo que va pasando con quien le enseña, no es solo el que aprende. Es parte de quien aprende, que hay mucha responsabilidad también y compromiso, pero hay mucho de quien enseña, y por eso el diseño curricular habla de sujeto pedagógico, como uno. En realidad vamos dos entrelazados. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces ustedes al interior del instituto también van a encontrar muchas prácticas de enseñanza, y hasta por ahí pueden llegar a ser opuestas. Yo las desconozco porque no estoy del lado de ustedes. Ustedes son los espectadores y que tienen esa experiencia de poder transitar con todos, lo cual me encantaría, pero no puedo. Pero bueno, ustedes son los que ven estas ambivalencias y estas contradicciones, que muchas son propias de la práctica, pero porque estamos atravesados por marcos que históricamente fueron muy fuertes y nos constituyeron como sujeto alumno en su momento, y nos atravesaron. Y hoy, a pesar de la explicitación que hay, esa explicitación claramente no es suficiente. No es suficiente porque si no todos más o menos trabajaríamos de la misma forma, y no lo estamos haciendo por lo que ustedes me dicen, ¿no? Y porque lo veo en la escuela. Yo en la escuela trabajo en un equipo de psicología, entonces estoy en todas las aulas y en ninguna. Picoteo, veo a los distintos docentes en distintas situaciones, y vos ahí también lo visualizás. Y vos decís, mirá por qué esta maestra, que es tan joven, hace eso. Está repitiendo una práctica con la que aprendí yo cuando estaba en segundo grado, y yo tengo 45 años, y ella tiene 25. Y vos decís, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De ella? Y quizás sea de ella, o tiene que ver con quienes la formaron, si es recibida recientemente. Entonces, en los centros de formación claramente seguimos repitiendo prácticas que desde nuestras disciplinas estamos cuestionando. Bueno, no sé si les respondo, pero sí les quiero dejar en claro que hay mucha ambivalencia y que no hay unicidad, que depende un poco de cada uno y también del marco en el cual nos movemos y trabajamos. Eso es así. Bueno. Sí, igual lo mío era como una reflexión que por ahí tenía una consulta y era para nada, despejar dudas. Bueno, lo interesante es que ustedes puedan, su recorrido, ahora que están formando y después cuando sean docentes, sean conscientes de que necesitan esta reflexión y revisión. Ustedes, a ver, si uno tiene buenas intenciones, seguramente si algo no sale bien no va a ser porque intencionalmente quisieron que fueran esos los resultados. Pero bueno, sí saber que nos equivocamos todo el tiempo y que necesitamos revisarnos. Y a veces la mirada de un otro posibilita que yo me revise. Yo solita muchas veces no encuentro los errores o aquellas cosas que me podrían enriquecer. Necesito estar con otros. Y en la educación actual no hay muchos espacios de encuentros con los otros. Y ojo, que esto es como hacer terapia. Cuando uno va a un espacio terapéutico, encontrarse con uno mismo es doloroso. Y a veces encontrarse con un otro que me hace ver que yo me estoy equivocando también es doloroso y me corro, y prefiero seguir como estaba, que es lo más cómodo. ¿Sí? Por eso se conjugan un montón de aspectos. Cuando hablamos de lo subjetivo, de lo personal, estamos poniendo en juego esto. Reconocerme a mí en un lugar que no me resulta cómodo.
y están quienes lo asumen y lo enfrentan, y están quienes dicen, no, yo sigo como estaba, si total, no pasa nada. ¿Sí? Pero bueno, eso sí queda a criterio de ustedes. Pero bueno, no sé qué va a pasar de acá a 4 años cuando ustedes están ejerciendo, pero yo creo que más o menos puede haber cambios. Esta pandemia yo creo que va a generar cambios de toda índole. Quizá uno de los tantos cambios que puede favorecer es esto, ¿no? Empezar a trabajar con otros, porque también somos bastante individualistas en el trabajo. Empezar a sí o sí sentir la necesidad de que solo no puedo, que tengo que intercambiar con el otro, más allá de que queden en evidencias cosas que estoy haciendo mal, pero por ahí en buena hora que queden en evidencia, porque si no, no las podría reformular nunca. ¿Sí? A ver, no por mí, sino si yo las puedo revisar, va a repercutir o va a redundar en un mejor proceso de aprendizaje para mis alumnos, que es el objetivo nuestro, que los alumnos aprendan. Digo, siempre ese es el objetivo, esa es la meta. Bueno, a ver, esto se va a cortar en un ratito, ya nos quedan 2 minutos. Este Power yo se los voy a compartir, más allá de la grabación, ¿sí? Pero un poco terminando, vemos que dice acá, que ya ni me acuerdo, hablé tanto que ni me acuerdo. La programación propiamente dicha, dice Davini, desarrolla núcleos del plan y organiza la enseñanza, tomando como eje el currículum, esto siempre presente, implica aclarar los propósitos educativos, definir los objetivos de aprendizajes específicos. El contenido puede ser el presente simple, ¿sí? Pero ahora, para desarrollar el contenido presente simple, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a proponer? ¿Y qué actividades voy a sugerir para que los alumnos se lo vayan apropiando? ¿Sí? Clarificar esto, usted lo tiene que tener claro para poder organizar las clases y las acciones sean claras, más allá de que después se reformule, pero yo tengo que tener en claro qué es lo que pretendo, qué propósitos persigo con esto, y cómo voy a hacer, cómo voy a organizar mis encuentros para que los chicos se apropien de esto que yo pretendo. Bueno, organizar los contenidos tiene que ver con lo que ustedes decían, graduarlos de acuerdo de lo más simple a lo más complejo. Diseñar estrategias particulares de la enseñanza teniendo en cuenta métodos para objetivos planteados, diseñar una secuencia de actividades de aprendizaje, distribuyendo el tiempo, la forma, el seguimiento y la evaluación. En una planificación también tiene que aparecer la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Qué voy a valorar de esto que se enseña? Quizá el instrumento, le llamamos nosotros, si es escrito, si es oral, si es un PowerPoint o qué, quizá el instrumento no lo tengamos claro, pero sí que quede claro qué criterios, qué tienen que aprender, qué tienen que saber los chicos y qué voy a valorar yo si se apropiaron o no. Eso debe estar claro, y si no está escrito, por lo menos tenerlo claro yo como docente. ¿Sí? Bueno, y organizar el ambiente, los materiales, los recursos, esto es la puesta de acción, bueno, no puedo pensar cosas locas como decíamos hoy, si sabemos que los alumnos no cuentan con determinados recursos, bueno, no voy a proponer el uso de ese recurso, tendré que pensar en otra alternativa. Proponer otras actividades, ¿sí? Y con ese contexto que tengo. Si la intención es que hagan un juego que se tienen que desplazar en el aula y son 30 pibes en un aula de 2x2, y ese juego, no, por lo menos en el aula no. Ahora, si sé que cuento con un Zoom en la escuela, bueno, tendré que anticiparme, pedir que el Zoom esté libre el día que yo doy clase para poder concretar esa práctica. A la hora de poner en juego, ustedes se van a dar cuenta que hay un montón